tema del tiro de precisión, de los western, el duelo de precisión que se le podría llamar de alguna manera, en el cual los pistoleros, Billy el Niño, Guayater, todos los malotes que conocemos de las películas del oeste que hemos visto en Europa, para hacerlo más bonito, rediseñaron las pistoleras que se utilizaban en la época, rediseñaron un montón de cosas. Pues sin pistola en mano y en función de si se le contrataba o por otras cuestiones, pues él hacía un uso permanente de ese arma como profesión. En este caso, ese tipo de pistolero sí que se supone que hacía una inversión ya importante en un arma más tecnológicamente más avanzada, como sería el Colt. El 90% de la gente no llevaba ni siquiera pistoleras similares, ni cananas de cintura similar, llevaba un cinturón normal y corriente, una funda de cuero, podían llevarlo en la cadera, la mayor parte lo llevaban en la zona lo que hoy llamamos inguinal, un porte similar al que hoy se denomina eso, porte inguinal, en la zona de la pelvis, no en el lateral sino en el frontal. Hola a todos, en esta nueva entrega estamos ya por el número 3. Espero que las entregas anteriores hayan estado a la altura de su interés, de vuestro interés. Y en esta ocasión vamos a darle un giro a la temática. Tratamos en las entregas anteriores de que el oyente o el que nos sigue tuviera la oportunidad de conocer y reconocer la figura del oplólogo en la persona de Cecilio Andrade, así como la oplología como ciencia, que pues incluso a día de hoy, cuando sigo hablando de este tema, me siempre hacer un preámbulo y dar una explicación tratando de ser lo más escueto posible de lo que significa, y que a medida que vayamos avanzando en estas entregas, pues ya nos iremos familiarizando de manera bastante más sólida con todo lo que se puede incluir, argumentar, ya que, bueno, la verdad es que las posibilidades son infinitas y el enfoque pues es muy rico. Para ello, en esta ocasión, como reza el título que tenemos al pie de esta entrega, pues tenemos este título que hemos dado en llamar La verdad y el mito del tiro de precisión en el western, y que a continuación, pues sin más preámbulos, pues voy a pasar a Cecilio para que de alguna manera haga un pequeño prólogo sobre este título, y ya a continuación pues iremos introduciendo materia a los efectos. Así que nada, te paso la palabra, Cecilio. Buenas tardes aquí en España y adelante. Muchas gracias, José Manuel. El tema del timo, además lo digo así porque aunque esté haciendo un juego de palabras, de Hollywood, con el tema del tiro de precisión, de los western, el duelo de precisión que se le podría llamar de alguna manera, en el cual los pistoleros, Billy el Niño, Guayater, todos los malotes que conocemos de las películas del oeste,
que hemos visto en Europa, para hacerlo más bonito, rediseñaron las pistoleras que se utilizaban en la época, rediseñaron un montón de cosas, y una de las cosas que rediseñaron fue el hecho de que desenfundaban desde la cadera y prácticamente eran capaces de alcanzar a 50, 40, 30 metros el dedo pulgar del tirador opuesto, por poner un ejemplo quizá un poco exagerado. Tú lo sabes, hemos visto películas donde se le disparaba a la cartuchera, al cinturón, y lo hacían en un parpadeo, y parece que los duelos eran a ver quién era el más rápido en hacer eso. Eso es un mito y un timo de Hollywood para hacerlo más atractivo y más interesante en las películas. Luego, si me apuras, aquí en España, en La piel de toro, teníamos a un escritor de novelas de bolsillo, Marcial Lafuente Estefanía, quizá te suene ese autor, que prácticamente fueron miles las novelas que llegó a sacar. Muchas de esas novelas realmente eran la misma novela, solamente le cambiaba mejor el nombre al protagonista, cambiaba 2 o 3 detallitos en las ciudades, pero eran prácticamente las mismas novelas. Y hacían lo mismo, o sea, eran duelos en los cuales había ultra precisión en un parpadeo. Vuelvo a decir, es un mito, como bien has puesto en el título, no tiene nada de verdad y hasta cierto punto es un timo que a día de hoy arrastra. Y luego, a lo largo del programa de hoy, te comentaré una cosa que ha sido una casualidad, no ha sido buscado, pero ha surgido este lunes pasado en una práctica que tuve, que precisamente salió el tema de los pistoleros del oeste y de Guayater. Muy bien. Pues sí, cuando has comentado ahora a Marcial Lafuente Estefanía, pues me recuerda a toda una generación de nuestros abuelos que casi podríamos decir que de forma entretenida, pues ponían sobre la mesilla de noche esta novela o les acompañaban a lo mejor pues en algún trayecto corto, en fin, del transporte público, y se leía pues en eso, en 2 disparos. Prácticamente versaba en lo mismo, era muy entretenida y bueno, un aficionado a este tipo de novelas pues era mi abuelo Joaquín Belver, pues las películas del oeste que echaban por las tardes cuando había 2 canales nada más, y esta novela pues siempre formaba parte de su entretenimiento, así que sí, toda una... Que no es malo como entretenimiento. Hollywood ha hecho lo que tiene que hacer, que es entretener. O sea, buscaron que las escenas, el dramatismo, todo eso fuera lo más espectacular posible y que atrayera al cine en aquel momento, o a la televisión. Y las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, por decir alguno, porque ahora mismo se me viene a la cabeza el Harry Harrison o unos cuantos. Yo me he leído algunas y creo que por aquí, por algún lado, tengo que tener algunas en plan museo guardadas como algo ya histórico. Sí, lo es. Realmente no son creo que malos. era Bruguera quien lo editaba. Sí, exactamente. Y había varias colecciones. La cuestión, no son malos ni las películas. John Wayne, los que son de mi generación, hasta yo creo que nos aprendíamos hasta ciertas frases del Duque. O sea, todo ese tipo de cosas no son malas si las vemos como entretenimiento. Empiezan a ser malas si las tomamos como una lección magistral de lo que sea, no importa si es de cocina o es de tiro. Ahí es donde empiezan los problemas, porque Hollywood no buscaba eso. Muy bien. Pues mira, si te parece, había un revólver icónico que siempre tenía un lugar preferente cuando se mentaba al arma, que era el Colt, el Single Action Army, es el Peacemaker, que le llamaban. ¿Qué características le encuentras a ese revólver para que fuera tan carismático y para que formara parte del icono del pistolero tradicional en el oeste? Bien. Otro de los mitos es el que todos los pistoleros, entre comillas, todas las armas que se movían por el oeste, incluso hasta casi entrado el siglo XX, a finales del siglo XIX, todo eran revólveres. Y lo cierto es que no es así. En plena guerra de secesión,
Estamos hablando en el segundo cuarto prácticamente y final del tercer cuarto del siglo XIX. La mayoría de las pistolas eran de chispa, eran monotiro. Empezaron a aparecer los revólveres, en los cuales los tambores empezaban a cargar uno a uno, y hubo distintos fabricantes, hubo muchas mezclas de fabricantes. Colt logró sacar un mecanismo que permitía el disparar de una manera continua, por decirlo de alguna manera, y fiable. Sobre todo eso era el problema. El problema era la fiabilidad a la hora de disparar. Y los primeros ni siquiera tenían vainas. O sea, había que recargar cada uno de los alveolos del tambor en la mayoría de los modelos. Posteriormente se crearon ya los revólveres como hoy en día los conocemos, y que incluso hoy en día hay modelos que son unas copias modernizadas de esas armas, en las cuales ya se empieza a utilizar el fuego central, las vainas, los pistones, etcétera, lo que son la cartuchería que hoy en día conocemos, pero que no era tan común en la época que estamos hablando del western, de las novelas que estamos hablando, o de lo que vendía Hollywood. En esa época todavía coexistían armas de chispa monotiro, escopetas con cartuchos de cartón en un momento dado, y poco más. Las armas de repetición, ya sean revólver o ya sean Winchesters, también icónicos en las películas, son para gente pudiente o para un tipo de profesionales de las armas muy específicos. La mayor parte de la gente utilizaban armas muchísimo más económicas, muchísimo menos fiables en un momento dado, y a lo mejor buscando otras características que no eran las que podía tener el Colt en aquel momento. Es cierto que el Colt revolucionó, pero no porque inventara algo nuevo, sino porque hizo fiable algo que ya estaba inventado, que es el tema del tambor, de lo que hoy en día conocemos como revólver, ¿de acuerdo? Entonces, y ni siquiera era el más extendido. Remington, por ejemplo, fue un fabricante que prácticamente le hizo una gran competencia, y luego había fabricantes locales que fabricaban armas quizá no de la misma calidad, pero sí muy baratas, muy económicas, que era lo que la mayor parte de la gente podía aportar en aquel momento. Entonces podemos entender perfectamente que Hollywood prescindiera de la imagen de los duelos con una pistola de chispa y de un solo tiro, porque perdería toda la gracia. Pero por otra parte, también habría que plantearse si los que se consideraban profesionales del sector, lo que hoy conocemos a partir de las novelas, como el pistolero cuya profesión radicaba en ir pistola en mano y en función de si se le contrataba o por otras cuestiones, pues él hacía un uso permanente de ese arma como profesión. En este caso, ese tipo de pistolero sí que se supone que hacía una inversión ya importante en un arma más tecnológicamente más avanzada, como sería el Colt en ese momento, o los pistoleros había de todo pelaje y llevaban un poco de todo también. Había un poco de todo. Es cierto que en el momento que podían hacerse de manera legal o de manera ilegal o de manera traicionera con un arma más fiable, obviamente la joya de la corona podía ser un Remington o un Colt, que eran los más fiables a nivel mecánico. Repito, ya fuera a nivel económico y legal a la hora de comprarlo, como a nivel traicionero, y ahora explicaré a qué me refiero con eso, si era la joya de la corona y si podían hacerse con uno, lo iban a hacer. La mayoría no lo hacían así, entre otra cosa porque realmente para lo que era la cruda realidad, no era necesario. Por poner un ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. En las películas del oeste vemos que todo el mundo lleva funda en el muslo. Prácticamente las fundas que hoy en día se llevan a nivel táctico, que se han puesto de nuevo de moda entre determinadas fuerzas policiales y militares, llevar el arma al muslo, Hollywood lo patentó con sus pistoleros, con sus vaqueros, con su personal del oeste. El 90% de la gente no llevaba ni siquiera
pistoleras similares, ni cananas de cintura similar. Llevaba un cinturón normal y corriente, una funda de cuero, podían llevarlo en la cadera, la mayor parte lo llevaban en la zona lo que hoy llamamos inguinal, un porte similar al que hoy se denomina eso, porte inguinal, en la zona de la pelvis, no en el lateral, sino en el frontal, y el desenfunde ni siquiera buscaba ser el más rápido, sino que permitiera que la mano empuñara correctamente la pistola, el revólver, y no el sacarla o extraerla con la mayor rapidez. Si te das cuenta, por ejemplo, en lo que son las empuñaduras de los revólveres, ese tipo de empuñadura no favorece una extracción inmediata. Lo que favorece es que la mano envuelva completamente ese empuñamiento. No favorece una extracción, favorece un empuñamiento. ¿Qué se buscaba con eso? Que la mano agarrara completamente, pudiera dirigir el arma lo más rápidamente posible, pero rápidamente no significa hacerlo en el menor tiempo posible. Significaba que desenfundo, dirijo, busco los elementos de puntería y meto el disparo. Básicamente eso es lo que se buscaba con el equipo que había en la época. Eso me lleva también a otra cuestión. La mayor parte de los tiroteos ni siquiera se hacían con revólver, como se ve en las películas, que están continuamente tiroteándose incluso cuando están celebrando algo. La mayor parte de ellos lo hacían con fusiles y con escopetas. Era lo habitual. Por otro lado, los famosos duelos eran más, en muchos casos, tiroteos por la espalda o emboscadas, ya fuera en campo abierto, ya fuera dentro de los pueblos, que tiroteos al amanecer o cara al sol en la calle mayor. Eso era rarísimo. El duelo en OK Corral ni siquiera fue un duelo, fue un enfrentamiento entre un grupo de Marshall, los dirigidos por Wyatt Earp, contra unos hermanos que se dedicaban a robar, y fue un duelo. Y si analizamos las armas que se utilizaron, la mayor parte de ellos eran escopetas, fusiles de distintos tipos, y sí, al final acabaron utilizando los revólveres, pero porque ya no les quedó más remedio y por el acortamiento de distancias. Aún así, muchos de los que murieron en los primeros disparos, estábamos hablando de rangos de 30, 40, 50 metros, que son relativamente largos incluso para aquella época. Ten en cuenta que además, en aquella época, la pólvora que se utilizaba era pólvora negra, una pólvora que en sí misma ya provoca una cantidad de humo lo suficientemente consistente como para que dificulte mucho el ver el blanco de una manera clara. Entonces, si te das cuenta, estoy poniendo muchos imponderables que Hollywood no se veía. ¿Cuántas nubes de humo se veían en las películas en los duelos? Ninguno. El dispararse por la espalda lo hacían solo los malos, los buenos iban cara a cara y se enfrentaban y ponían el pecho al frente. Realmente el 90% de los casos no tienen nada que ver. Eran emboscadas, eran tiroteos de encuentro en un momento dado y si era posible con el arma más gorda y que me permitiera disparar lo más lejos posible de ese adversario que tenía enfrente. Llámese de un fusil monotiro Remington, un Winchester o cualquier otra de las armas que se pudieran fabricar. Y si ya no me quedaba más remedio, el arma de última uso, por decir, el arma de fuego de último uso, es el revólver, que normalmente y ese es uno de los motivos por lo que tenía un cañón tan largo, uno de ellos nada más, era el precisamente poder disparar a la máxima distancia posible para alcanzar de manera eficaz al objetivo. El otro motivo del cañón, lo digo porque algunos seguro que lo comentarán, es que debido al tipo de presiones que se ejercía con la pólvora negra, se necesitaba un cañón relativamente largo para transmitir esa energía al proyectil. Con la pólvora negra se nota mucho más. Si no se tenía una longitud determinada de cañón, muy probablemente el proyectil saldría de manera errática. Esa salida errática precisamente es lo que ellos nunca querían. Querían que el proyectil diera donde ellos querían. Si no, muy probablemente el otro sí alcanzaría el blanco que eran ellos. No sé si me he explicado bien o me he liado un poco ahora. Yo te he entendido bien. No sé el resto de los oyentes, pero yo creo que sí, que te hemos entendido todos bien. Bueno, por lo que estamos viendo, esa figura que aparece de forma reiterativa en las películas responde más quizá a la idea romántica del duelo, entendido como tal a partir de unas reglas,
una caballerosidad entendida, en las que se establecen unos protocolos, unas normas, incluso, bueno, habían testigos de que aquello se estaba haciendo correctamente, y de alguna manera se incorpora al salvaje oeste para dejar esa impronta de romanticismo, donde aunque se sigue siendo salvaje, pero se observan unas ciertas normas, y por lo que vemos el concepto de duelo no lleva nada más que el nombre. Es decir, en realidad eran enfrentamientos crudos en los que pues, se trataba era o de salvar la vida o de hacer que inutilizar al contrario pues, por muchísimas causas. Eran emboscadas pues por temas de bandidaje o en fin, como vaya usted a saber. Sí, además mira, en aquella época, si te das cuenta, estamos hablando del siglo XIX, todavía en la sociedad europea existía el tema del duelo entre caballeros, entre comillas. Entonces, Hollywood lo que hizo, y repito, no lo hizo mal, porque lo que busca Hollywood, y lo sigue haciendo hoy en día, es entretener y que la gente vaya a ver las películas, que es lo que da dinero. Entonces, no ha hecho nada malo. Lo malo es precisamente quienes, como profesionales armados o como supuestos profesionales armados, toman como ejemplo las películas. Que a mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, cambiando de bando de películas, en vez de hablar del oeste, hablamos de Misión Imposible o hablamos de 007, ya he escuchado alguna vez a alguno poner ese tipo de comparaciones para que tú veas que Hollywood juega también como algo negativo para algunos señores y señoras a la hora de tomarlo como ejemplo. No es solamente el western. Y en el western yo tengo que defender al Duque. El Duque, ¿sabes quién es? John Wayne. Si te acuerdas, en las películas de John Wayne, él raramente, por no decir nunca, hizo de pistolero a la usanza clásica de duelos en la calle mayor, al amanecer o al anochecer. Él siempre iba con una escopeta. Tú analiza las películas del Duque y acuérdate que siempre iba con una escopeta de 2 cañones en la mano o llevaba un Winchester, y siempre procuraba que sus duelos, lo pongo así entre comillas, fueran precisamente de esa índole, de escopetazo a bocajarro, si es posible, un tiro con mi Winchester a X distancia, lo más lejano posible, y si no me queda más remedio, pues utilizo el revólver, pero es a quemarropa y a salvar la vida. No todos los actores ni todos los guiones fueron tan ficticios en el tema de los tiroteos. Yo no le recuerdo tampoco. No le recuerdo yo tampoco a John Wayne en una calle desenfundando a ver quién lo hacía con más rapidez y más espectacularidad, ¿no? Era bastante John Wayne en su figura tosca, y sí es cierto que iba a escopetazo limpio y trataba de resolver de la manera más, aunque fuera tosca, eficaz posible, efectivamente. Sí, así es. Mira, te comento lo que dije al principio. Esta semana empecé dando una clase de tiro y salió precisamente el comentario, porque estaba explicando el tema de un desenfunde por enfrentamiento, un enfrentamiento armado. Y una serie de personas me comentaron el tema de los duelos del oeste, que se hacían así, que cómo era posible que con aquellas armas. Entonces tuve que comentarle todo lo que acabo de explicar hasta ahora, ¿no? Y me decían que eso no era posible. Digo, pues sí, es así. O sea, Guayater tenía una frase además muy, 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 muy linda para todo eso. O sea, sí, la velocidad está muy bien, pero la precisión mata, básicamente. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que sí, que tú puedes enfundar a toda la velocidad que tú quieras, pero si no es capaz de poner el proyectil el primero donde quieres, que es abatir el blanco, tu velocidad no me sirve de nada, no te va a servir de nada. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los hechos que podamos extrapolar al uso actual de las armas de fuego. Un arma de fuego es un arma de fuego, da igual que sea del siglo XVIII, del XIX, XX o XXI, no importa. Puede cambiar la tecnología, puede cambiar un poco la ferretería, si me apuran a la hora de utilizar el término, pero lo que es el uso del arma de fuego es poner un proyectil del punto A en el punto B. Se puede hacer más fácil con cuanto más moderna y cuanto más eficaz sea un arma, pero las técnicas individuales como seres humanos, como animales disparadores, son las mismas, no cambian. Y si me apuran, tampoco cambian de una ballesta o de un arco.
o de cualquier arma que pueda arrojar un proyectil del punto A al punto B. Y el hecho es que las dinámicas del enfrentamiento tampoco han cambiado. Hoy en día no hay enfrentamientos en el que un narcotraficante salga a la calle y se ponga a mover las manos lateralmente, va a decir, venga, policía, desenfunda, a ver quién de los dos es más rápido. No, si puede le dispara por la espalda. El policía muy probablemente no le dispare por la espalda, pero en el momento que lo vea armado, muy probablemente saque su arma y acabe disparando lo más rápido que pueda a ese narcotraficante, a ese terrorista o a esa mala persona que esté haciendo lo que sea. Entonces esos duelos, salvo en universidades muy determinadas, yo creo que nunca se han hecho a nivel práctico en ninguna parte de la historia de la humanidad. Si quieres saber más sobre las verdades y mitos del Far West, no dejes de ver la segunda parte de esta entrega, donde desvelaremos la realidad que persiste tras las novelas, cómics, películas de Hollywood y los spaghetti western. Un género que aún hoy nos llena de entretenimiento, pero también de conceptos históricos rediseñados que la oplología nos ayuda a desvelar.